Y a su nombre. Gloria. Padre bueno, aquí estamos porque sin ti no podemos, Señor. Te invocamos para que tú seas fuente de agua viva que refresque nuestro ser, sediento de tu amor y de tu gracia y misericordia. Ten piedad de nosotros, Señor. Que tu palabra que tú envías sabemos que no vuelve vacía, que cumpla el propósito por el cual tú la envías. Te invocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Abramos nuestras Biblias en esta mañana en Efesios capítulo 2, versos 4 al 9. Efesios capítulo 2, versos 4 al 9, viviendo por gracia y misericordia. Encontramos en Efesios capítulo 2, versos 4 al 9, el mensaje del Señor viviendo por gracia y misericordia. En la santa palabra del Señor nos dice Efesios capítulo 2, 4 al 9 de la siguiente manera. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Bendita sea tu palabra, Señor. Permita que pueda fluir abundantemente en nuestros corazones, dando el entendimiento, el querer como el hacer, tu santa voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este mes, que bueno, iniciamos el mes de febrero, celebramos el mes del amor y la amistad. Y Dios nos revela la grandeza de su amor para que el ser humano pueda disfrutar viviendo por gracia y misericordia. Así nos dice el Señor en su palabra. Salvo por gracia, no por mérito alguno. ¿Qué significa gracia? Ese regalo que recibimos sin merecerlo. Sí, Señor. ¿Y qué significa misericordia? No recibir el castigo que merecemos, sino su perdón. Tan sencillo como eso. Así hay que vivirlo. No solo estar de acuerdo con Dios, sino obedecerlo. Y de gracia recibimos, de gracia también debemos dar. Así que por eso el Señor nos habla en su palabra diciendo esta mañana, viviendo por gracia y misericordia. Una riqueza abundante, dice en Efesios 2, 4 hasta el 6. Es abundante porque no es escasa. Usted sabe que muchos de los recursos que tiene el hombre escasean. Y por eso empiezan a subir de valor, porque cuesta mantenerlo. Aún el agua, hermano, dice que puede ser la causa de la Tercera Guerra Mundial. Aún el aire, agua y aire
contaminados. El único que le puede dar agua viva, abundante, fresca y pura, es aquel que le dijo a una mujer: el agua que yo ofrezco, cuando la pruebes no tendrás sed jamás. Tendrás vida abundante y correrán en tu interior como ríos de agua viva. Dios de su riqueza, dice el versículo 4 de Efesios 2. Una de sus riquezas más importantes para nuestra vida, dice Efesios 2:4. ¿Qué es rico en qué? Misericordia. ¿Cuánto hace falta? Tener la capacidad de perdonar como Dios nos perdona. Porque la paciencia se nos acaba muy fácilmente, pero a Dios no se le acaba la paciencia conmigo, que he fallado tantas veces y todavía me mira con amor y misericordia. Amén. Y como Cristo nos perdonó, dice: así también hacerlo vosotros. Así que si se nos acaba la misericordia, ¿qué hacemos? Vamos del que es rico en misericordia, dice Efesios 2:4, allá hay recursos. Dice: te acabó la ganas de perdonar, si te acabó la disposición de perdonar al que te ofende. Recuerda cuánto ofendemos a Dios y aún así Él nos perdona. ¿Cuántos saben de ese perdón que Dios da? Amén. ¿Cuántos saben que Dios perdona? ¿Hay alguien aquí que Dios ha perdonado alguna vez? Amén. Entonces dice: mire, y eso no se acaba. Su misericordia es para siempre. Sí, Señor. Y cada mañana dice que son fresquecitas, son frescas, nuevecitas. Esta mañana Dios tiene nuevas misericordias para ti. ¿Qué te parece? Porque Él de su riqueza, hermano, no le hace falta. No es un recurso que se acaba. Sí, es renovable porque son nuevas cada mañana. Y de eso el Señor nos dice: renovaos en vuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo. Permite que Dios haga uso de su riqueza para con tu vida. Esta mañana Dios quiere perdonarte. ¿Cuántos saben que Dios quiere perdonarnos esta mañana? ¿Y saben por qué? El verso 4 de Efesios dice: y la base de esta riqueza, ¿de dónde viene y por qué? ¿Y por qué Dios me quiere perdonar? Efesios 2:4 dice: porque dice que por su gran amor con que nos amó. No es que vamos a ver si te ama. Dios ya quiere que tú sepas esta mañana que su amor es más grande que nuestro error. Y Dios quiere perdonarnos, Dios quiere darnos de su riqueza de misericordia por amor. Porque nos ama, porque Dios es amor. No es que Él tiene amor, Él es. Es como cuando Jesucristo dijo: yo soy la verdad. Entonces la gente celebra en el mes de febrero, dice el mes del amor y la amistad. ¿Y quién sabe más de amor que uno que es amor? Dios es amor. Y por eso Él nos quiere perdonar. Si alguna vez llega la duda a tu mente: Dios me querrá perdonar, escucha su palabra esta mañana en Efesios 2:4. Él te quiere perdonar porque Él te ama. No es que va a ver si te ama. Fíjense en qué pretérito, en qué está enunciado esta palabra. Dice: por su gran amor con que nos amó. Dios ya lo hizo. Lo único que tienes que hacer es recibir por su amor su misericordia. ¿Qué le parece la propuesta de Dios esta mañana, hermano? Por amarnos nos quiere perdonar, no por merecerlo, sino porque Él es amor. Y es su esencia lo que nos permite a nosotros celebrar el verdadero amor. Un amor que no se desgasta. Es un amor eterno porque Él es eterno. Ese es un amor que podemos disfrutar cada mañana de su misericordia. No, porque Dios nos ama tanto. ¿Cuántos saben que Dios le ama tanto, hermanos? ¿Para cuántos es importante saber que Dios nos ama tanto que está dispuesto a perdonarnos? Sí, cuando yo leo Efesios 2:4, yo empiezo a tratar de entender un poco, porque yo todavía no alcanzo a entender. El que escribe aquí por la inspiración de Dios, Pablo le dice al pueblo, dice: y de los pecadores yo soy el primero. Él no llegó como sin pecado a conocer el amor de Dios. Él llegó a conocer el amor de Dios estando en pecado, persiguiendo a los cristianos. El amor de Dios lo alcanzó. Y quiero que sepan que así me alcanzó Dios con su amor. Cuando yo todavía no entendía que
yo no era digno de su amor. Y el Señor empieza a decirme, ahora vas a saber lo que es vivir por gracia y misericordia. Porque sin merecerlo me amó. ¡Oh, cuánto me amó! Nadie me había amado así. Pero Dios lo hizo porque Él es amor. Y me está diciendo esta mañana que el enemigo me acusa y me cuestiona y mi conciencia me dicen que no lo merezco y Él sigue proclamando, mi amor es más grande que ese error. ¿Cuántos quieren disfrutar esa gracia y esa misericordia de Dios hoy? ¿Hay alguien aquí que cree que Dios tendrá suficiente amor para amarme y perdonarme? ¿Cuántos en esta mañana pueden creerle a Dios? No a nuestras emociones, no como nos sentimos, no como nos acusa el enemigo, sino por lo que Dios es. Y porque Él dice que me ama y me está dispuesto a perdonar. Y luego nos sigue hablando allí que es un recurso poderoso de salvación. En el verso 5 usted verá que el amor de Dios no es retórico. El amor de Dios no es como para decorar. El amor de Dios es para hacer algo muy eficaz. ¿Qué dice el verso 5? Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, ¿qué hizo? Santo Dios. Pues si yo estoy vivo, pastor, yo no estoy muerto. Para el que está en pecado, estamos muertos. Y si alguno todavía no ve la dimensión de lo que es, tenemos el contexto en los versos 1 al 3 que lo explica. Por ejemplo, si yo digo, bueno, pero si yo estoy vivo, ¿cómo que muerto en el pecado? Entonces en el verso 1 al 3 el Señor nos explica la condición ese de estar muerto. ¿Qué dice? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais como muertos en vuestros delitos y pecados. Si acaso todavía estamos haciéndonos cara, yo no fui. El Señor nos está diciendo aquí qué es estar muerto y qué es recibir su vida. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces sigue explicando. Verso 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo ¿qué cosa? La corriente de este mundo. ¿Conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? Que no obedecemos a Dios. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de ¿qué? Ahora ya estoy entendiendo que está muerto. Cuando vivimos, dice el verso 3, en los deseos de nuestra carne, lo que me impulsa, lo que me da ganas de hacer, aunque no sea bueno. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Es porque el siervo se inclina y dice, perdona mis acciones, las cosas que debía hacer y no las hice, que dice la Biblia que es pecado? Y aún los pensamientos. También están influidos los pensamientos. Lea la Biblia, ahí lo dice en Efesios 2:3. Haciendo la voluntad de la carne y de qué más dice, y de los pensamientos. Por eso usted, como recurso de Dios para los pensamientos, uno no puede evitar muchas veces pensar lo malo, que dice un maestro a su discípulo. Tú no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, tú puedes evitar que hagan nido en tu cabeza. Así tú debes usar Filipenses 4:8 y 9 en esto pensar. Y el Dios de paz estará con vosotros. Cuando usted se aprenda Efesios, de Filipenses 4:8 a 9, todo lo puro, todo lo digno, si hay una virtud, ¿cómo yo puedo librarme de esos malos pensamientos? Es como la ley física. Uno le puede sacar el aire a un vaso por sacudirlo, pero tú puedes sacarle el aire si lo reemplazas con un líquido. Así mismo, nuestra mente, si la llenamos con Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9, usted tiene un recurso de Dios en Filipenses capítulo 4. Pero pastor, yo como he visto con malos pensamientos, de lo que tú alimentes tu mente y tu corazón, de esa abundancia habrá en tu vida.
Entonces por eso el Señor te da un recurso en Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. Y yo, ¿cómo puedo librarme de los malos pensamientos? Ocupa tu mente en esto. Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9 es un recurso de Dios en esto. Pensar, como yo evito esos malos pensamientos, ocupando mi mente con lo que el Señor me ofrece, dice Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9, dice: por lo demás, hermanos, en esto debo ocupar mi mente. Todo lo que es verdadero. Cristo es la verdad. Su palabra no contiene la verdad, su palabra es la verdad. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué debemos hacer? En esto pensar. Y el resultado, versículo 9 viene el resultado. ¿Cuál es el resultado de ocupar la mente? Así dice: lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto hacer. Y el Dios de paz, bendito sea el Señor, estará con vosotros. Entonces yo tengo no solamente qué ni cómo, pero el recurso de Dios en su palabra sobre mi mente, sobre mi pensamiento. Por eso aquel filósofo decía: pienso, luego existo. Lo que usted ocupa a su mente es lo que lo va a llevar a la acción. De la abundancia del corazón habla la boca. Llénela de la presencia y de la palabra de Dios y verá cómo lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 3 dice: entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás que andan en desobediencia con Dios. Entonces ahí comienza el versículo 4 diciendo: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando aún nosotros muertos en pecados, ¿qué hizo Dios? Esto no es, ¿se dan cuenta? Esto no es un amor platónico, irónico, superficial, es un amor en acción. Dios hizo algo al respecto al amarnos. Dice que dio a su único hijo. ¿Por qué? Porque nos ama. Nos dio vida juntamente con Cristo por gracia. Mira qué belleza de amor. Nos da vida. Ahora que entiendo que es estar vivo para con Dios, cuando ando en los deseos de la carne, ando en la muerte, en la separación de mi relación con Dios. Y por eso el Señor me explica en su palabra qué es tener vida, tener a Cristo en mi corazón. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por Jesucristo? Amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que nos da vida en Cristo Jesús? Amén. Y Él está diciendo todo este proceso para que nosotros podamos alcanzar entendimiento. Romanos 5, 8 al 11. Cuando el enemigo nos acusa, nosotros nos volvemos a la palabra de Dios. En Romanos 5, capítulo 8 al 11, el Señor reitera, no en un solo versículo, sino en varios pasajes de la Biblia, que su amor es más grande que nuestro error, de tal manera que aún siendo pecadores, ¿y dónde está Romanos? Después de Hechos y antes de Corintios. Y está diciéndonos en Romanos capítulo 5, sin mérito alguno, Romanos 5, versos 8 al 11 nos dice, ¿qué nos muestra Dios, hermano? La gente habla del amor y todo lo demás, pero este es el verdadero amor. Tremendo. Mire que su amor es más grande que nuestro error. De ahí saco yo esa conclusión cuando yo empiezo a medir la grandeza del amor de Dios, que aún siendo pecadores, Cristo murió. Santo. Entonces, eso le da sentido a la expresión de Dios ama
que yo no lo merezco. Pero Romanos 5, 8 al 11 me lo deja clarito. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos ¿qué? Salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, oiga esto, estando reconciliados seremos ¿qué? Salvos por su vida, porque Él vive. Amén. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora La ¿De reconciliación. quién estaba hablando? ¿De los que estaban completamente perdidos? No, aquí está hablando de los que ya hemos sido reconciliados. Sí, Señor. Esto es maravilloso. Gracias, Señor. Le puedo contar al mundo, le puedo contar a mis amigos y familiares, aún a mi propia conciencia que a veces me acusa. Esto está más allá de lo que yo pueda comparar con lo que hay en el mundo. El amor de Dios es tan grande que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aún siendo ya reconciliados y le volvemos a fallar, el Señor le está diciendo a usted esta mañana, tú conociste la gracia de Dios, tú conociste la salvación que Cristo da, pero te apartas del Señor y el Señor te dice, yo te quiero traer nuevamente con cuerdas de amor, porque aún siendo justificados, su amor es más grande que haberle fallado nuevamente. Esto, mi mente a veces se queda así como así, que aún yo ya siendo salvo y me he apartado, Dios tiene misericordia para mí. Su respuesta está en su palabra. ¿Qué es lo que le está diciendo aquí el Señor en Romanos capítulo 5, versículo 9? Pero mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¡Bendito! Dios no te da algo que se puede perder. Cuando Dios te ama y Él hace algo, lo puede completar. Por eso Pablo confiesa, yo estoy persuadido que aquel que empezó la buena obra la hará perfecta hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios no hace un trabajo a media, que ya te perdonó y tú le fallaste, tú le puedes volver a pedir perdón y Dios te va a dar vida en Jesucristo. Dios quiere que sepas que aun cuando ya tú fuiste reconciliado y te has apartado, Dios quiere perdonarte nuevamente. ¿Cuántos creen que su misericordia son nuevas cada mañana? Amén. Ya se da cuenta por qué su misericordia es para siempre. Porque siempre podemos volvernos a Dios. Sí, Señor. Por más que nos apartemos, su amor nos puede alcanzar hasta allá, hasta lo más bajo, hasta lo más profundo. Su amor es más grande que nuestro error. ¿Cuánto le creen a Dios? Sí, Aún sí. siendo ya justificado, podemos encontrar vida en Jesucristo. ¿Qué les parece, hermano? La propuesta de Dios esta mañana, viviendo por gracia y misericordia. Sí, Señor. Es un ciclo, hermano, es un proceso de santificación, porque Él es santo. Sin santidad nadie verá a Dios, pero es el que santifica, Él es el que justifica. Él no está aquí hoy para condenarte, no para hacerte juicio, es para decirte que su amor, esto que celebran el Día del Amor y el Mes del Amor y el Año del Amor, el amor de Dios es eterno, es para siempre, no es pasajero, no es por un mes. Y de eso habla Efesios capítulo 2, versículo 6. Recurso poderoso de resucitar. En Efesios capítulo 2, versículo 6, lo bueno de nuestro Señor es que Él vive con toda autoridad lo que nos enseña en su palabra. En Efesios capítulo 2, versículo 6 dice, y juntamente con el que hizo. ¿Se acuerdan de aquel ladrón en la cruz? Señor, acuérdate de mí cuando estés en su gloria. Y Jesús le dice, hoy mismo estarás. Nuestro Señor es un Dios de acción. Es
es un verbo, es una acción constante y consistente que cumple lo que dice y hace lo que promete. En el verso 6 dice de Efesios capítulo 2, y juntamente con él, ya estamos claros de qué es estar en muerte y qué es pasar de muerte a vida. Entonces el verso 6 reitera, y juntamente con él nos resucitó, así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús. No con una iglesia, no con una religión, no es con unos hermanos, es con Cristo. Amén. Él es la solución perfecta de pasar de muerte a vida. Por eso dice, y juntamente con él nos resucitó. Y esta riqueza para la eternidad en el verso 7, si acaso algunos están midiendo una dimensión solo circunstancial, momentánea, el verso 7 te habla de la dimensión eterna de resucitar con Cristo. Dice, para mostrar en los siglos venideros, ¿qué cosa? Algún poquito, algo de su riqueza, de su gracia. No. El Señor está hablando aquí de cantidad, calidad, profundidad y extensión. Así en el verso 7, usted puede ver la dimensión del amor de Dios que nos perdona, nos resucita, pero para demostrarle al mundo lo eterno de su amor eterno. Esa es la gracia que Él nos dice que no está LTD, limitada. No, la gracia de Dios no es limitada, que si me porté bien, aún sin merecerlo, gracia significa que recibo un regalo que no merezco. Y Dios hoy te quiere decir que tiene un regalo para ti eterno. Lo único que tienes que hacer es aceptar y creerle a Dios que lo que Él ofrece es digno de ser recibido. ¿Cuántos creen que la gracia de Dios es digna de ser recibido? ¿Hay alguien aquí en este lugar que pueda decir, no, por lo que Él quiere hacer, no por lo que yo lo merezco, por la cantidad y la calidad eterna que Él me da en su gracia, dice el verso 7, para mostrar en los siglos venideros abundantes que riquezas de su gracia en su bondad, ¿para quién? Aleluya, eso nos incluye a cada uno de nosotros aquí esta mañana. Amén. Bendito sea el Señor en Cristo Jesús. Ese es el recurso efectivo y glorioso. En el verso 8, si alguno quiere todavía tener algún esfuerzo de mencionar algún mérito, en Efesios 2, 8 al 9, vivir por su gracia y su misericordia no depende de nosotros. Dice que lo único que tenemos que tener es fe, es creerle a Dios, que es el que hace la obra. Dice el verso 8 de Efesios capítulo 2, porque por gracia soy salvo, ¿por medio de qué? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de quién. Un don de Dios. ¿Quién da la fe? Dios también. ¿Cómo podemos tener la fe? La fe viene por el oír qué cosa, no chisme y bochinche. La palabra de Por Dios. oír la palabra de Dios. Y si alguno tiene falta de fe, ¿qué dice la palabra? Que se la pida al Señor. Pídala, que Él la va a dar no a chorrito, pero abundantemente. Amén. Créale esa fuente de fe. Está diciendo por fe somos salvos. Y termina diciendo en el verso 9, ni te afanes. No por obra, dice. Para que nadie se dé golpe de pecho. Que yo soy salvo porque yo trabajé bien duro en la obra del Señor. No, usted es salvo por la fe de nuestro Señor Jesucristo. Esa gracia y misericordia Dios quiere que tú la vivas y la compartas. El trabajo de Dios no es para que nos quedemos con ella. En el verso 10 te dice el Señor, ¿y qué vas a hacer con esa gracia y esa misericordia de Dios? En el verso 10 te dice qué es lo que el Señor quiere que tú hagas con su gracia y su misericordia. Dice, porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. ¿Perdón? Para buenas
Yo pensé que nada más para estar sentado ahí en la iglesia escuchando la palabra de Dios. Para buenas obras. No, aquí el Señor nos está diciendo que hay que hacer algo con su gracia y su misericordia, y eso es buenas, no solamente obras, pero buenas, porque Dios es bueno y hace cosas buenas a través de lo que le obedecen. ¿Cuántos están dispuestos a vivir en la gracia y la misericordia de Dios para hacer buenas obras? Las cuales Dios preparó ¿desde cuándo? Esto no es un invento improvisado aquí de Dios. No es por antemano. Dice que Él ya tenía esto preparado de antemano Para que estuviéramos en ellas. para que anduviéramos en ella, hermano. El Señor no quiere solamente que tú estés de acuerdo con Él. El Señor quiere que tú andes con Él, santo, haciendo las obras de Él. Mira cómo habla el Espíritu Santo en su palabra esta mañana con nosotros. Dios está aquí esta mañana para decirnos que Él quiere que vivamos por su gracia y misericordia. Que hay gente que no se merece que yo le haga una buena obra, pero Dios me habla de lo que Él me hizo a mí sin merecerlo, para que yo, aun a quien que no se lo merece, yo le haga una buena obra. Para esto Dios me preparó. Dios me preparó para sus buenas obras. Usted sabía que Dios lo llama a usted con propósito. Dios no quiere solamente bendecirte. Dios quiere que tú seas bendición también para otros. Dios quiere que otros sepan cuán bueno es el Señor. Que sin merecerlo Él hizo algo bueno en mi corazón. Así yo debo hacer algo bueno aunque la persona no se lo merezca. Aunque me haya ofendido. Esto fue lo que traumatizó a los fariseos, que vivían según la ley del ojo por ojo y diente por diente. El que me la hace, me la paga. Y Jesucristo llega y le dice: el verdadero amor es este: amad también a vuestros enemigos, bendecid cuando os maldicen, haced bien, y con el bien venced al mal. Esta es la vivencia que Dios quiere que tengamos en su gracia y su misericordia. ¿Cuántos en esta mañana quieren unirse con su pastor y decirle: mira, podrán haber muchos regalos del día del amor, pero ninguno supera la calidad y la abundancia y la riqueza de la gracia y la misericordia que Dios nos da para que nosotros compartamos? Si hay algo bueno que compartir en el mes del amor y la amistad, es esta gracia y la misericordia de Dios. Usted quiere hacer un buen regalo. A la persona no le sirve el regalo si usted todavía está resentido en su corazón y todavía hay heridas que no están sanadas. Dios quiere sanar esas heridas. Dios quiere que su gracia y su misericordia te dé una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es. nueva criatura es. ¿Y qué pasa con las cosas viejas que ya pasaron? Dios las hace todas nuevas. Dios no quiere que tú sigas en la amargura del rencor y del resentimiento. Dios quiere que tú pases a otro nivel. El Señor no te invita a una relación religiosa. El Señor no quiere que tú entres en una rutina religiosa. El Señor quiere que tú vivas en el poder del Evangelio. El poder del Evangelio es salvación y vida eterna, vida abundante, vida con propósito. ¿Cuántos quieren unirse con su pastor a vivir en esta gracia, en esta misericordia? ¿Qué hace falta? Este mundo está lleno de odio. Necesitan saber que el amor de Dios es más grande que eso. ¿Cuántos quieren unirse con su pastor esta mañana y decirle: Señor, todavía me hace falta esa capacidad que tú tienes de perdonarme, de que yo pueda perdonar a otros? ¿Qué vale que yo le dé un regalo y todavía estoy resentido? Eso no tiene sentido. El Señor quiere que vivamos en su gracia y su misericordia. ¿Cuántos en esta mañana se ponen de pie y dicen: Señor, dame más de esa riqueza? Lo bueno que tú la tienes en abundancia. A mí ya se me acaba la paciencia y se me acaba la gana de perdonar, pero como tú me sigues perdonando cada día, tú me capacitas para perdonar. Y en este día yo quiero invitarte: Señor, yo quiero vivir de gracia, por gracia y misericordia. Yo quiero que otros sepan que tu gracia todavía me alcanza hoy y no se acaba, porque tus misericordias son para siempre. ¿Cuántos en esta mañana quieren entregar su vida al Señor y decir: oh, yo necesito vivir esa vida de gracia y misericordia? Mi familia lo necesita, mis amigos, mis enemigos necesitan saber
que tu amor es más grande que nuestro error, Señor. Recibe mi corazón. ¿Cuánto en esta mañana le dicen, Señor? Yo estoy persuadido que aquel que empezó una obra la ha de perfeccionar. Perfeccióname, Señor. Perfeccióname, Señor. Padre bueno, gracias por tu palabra viva y eficaz. Esa palabra que cumple su propósito y nunca vuelve vacía ni los que en ti confían. Tú nos enriqueces, tú nos inspiras, tu Santo Espíritu nos redarguye y nos dice, sí, necesitamos vivir esa gracia y esa misericordia. Y no solamente hablar de ella, pero vivirla y practicarla. Oh, Santo Dios, esta es la diferencia de la religión y el Evangelio que transforma. En esto el mundo conocerá que tu amor es transformador, que no es retórica, es un recurso glorioso de amor y de perdón. Oh, Santo Dios, perdóname por no vivir esta gracia y esta misericordia como tú lo haces conmigo. Y así como tú nos perdonas, Señor, nosotros queremos perdonar, porque así sí se puede amar cuando ya no tenemos el peso del rencor y del resentimiento. O así sí podemos celebrar el amor y la amistad cuando tú fluyes en medio nuestro, Señor. Toma nuestra vida y glorifícate, Señor. Prepáranos con tu amor para hacer buenas obras, aun a los que no se lo merecen, Señor. Queremos pasar a ese nivel que solo en el Espíritu Santo y el poder de la sangre de Cristo que nos limpia de todo mal. En este día confesamos que es por tu amor, por tu gracia y tu misericordia que podemos hacer todo esto en Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento en este momento. Queremos dar testimonio de que todavía obedecemos a Dios en este mandato, en esta ordenanza donde Jesucristo instituyó la Santa Cena y dijo, haced esto en memoria de mí. No lo hagan porque lo dicen los otros, háganlo por mí. Quiero que recuerden lo que yo hice. Y en 1 Corintios capítulo 11, versículos 24 al 26, es un testimonio, es algo que le decimos al mundo, que nosotros hacemos esto porque queremos recordar lo que Jesucristo nos dijo que debemos hacer. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. El Señor nos dice en su palabra qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo. Voy a pedir a nuestro hermano Alejandro que pase aquí adelante para que nos acompañe a dar este testimonio. Se llama la Santa Cena, instituido por nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos dice en 1 Corintios 11, 23, que esto es lo que Él quiere que hagamos. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Nos diría en oración nuestro hermano Alejandro para compartir este pan. Oremos, hermanos. Padre bendito, una vez más, Padre Santo, te damos gracias, Padre. Gracias. Gracias por el privilegio, Señor, de poder participar de esta ordenanza tuya, Padre Santo. Gracias, Señor. De partir el pan y tomar el vino, Padre Santo, en memoria tuya, Padre bendito. Perdona nuestros pecados, Padre Santo. Perdónanos, Si Señor. hay algo por ahí que falte, Señor Santo, y no nos acordemos. Perdónanos, Señor, para ser dignos de tomar esta Santa Cena. Sí, Señor. Quédate con nosotros y bendícenos, Padre Santo. Aleluya. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Amén. A todo aquel que ha aceptado a Cristo y ha dado el paso del bautismo, es convidado para tomar este pan que Jesucristo dio a sus discípulos. En el verso 24, el testimonio que Jesucristo da a sus discípulos, estando esa noche reunidos con Él, les dice y les explica el valor simbólico que tiene esta Santa Cena. Recuerden, es una representación simbólica. No es que somos carnívoros y comemos el cuerpo de Cristo. Esta es una representación de su testimonio entregando su cuerpo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y Él quiere que nosotros recordemos ese sufrimiento en el Calvario. Por eso Él quiere que lo hagamos con esa inspiración. Y si ustedes observan en su Biblia, hay Biblias que tienen estas letras que están en rojo,
y significan que Jesús está hablando en ese momento. Y tenemos con este recurso de control higiénico que ahora usamos, esta copa, que ser un poco práctico y cuidadoso para abrirlo. Porque hay un plastiquito que está arribita, algo moradito, y hay que levantarlo con mucho cuidado para tener acceso al pan sin levadura que tenemos aquí. Y después de levantar ese plastiquito, podemos invocar el verso 24, donde Jesús está diciendo el valor simbólico que tiene este testimonio. Dice así: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos. Santo Dios, confesamos la grandeza de tu amor al entregar a tu único Hijo para morir por nosotros. Te damos gracias, oh Señor Jesucristo, por ocupar nuestro lugar en la cruz, que merecíamos ser castigados por nuestros pecados, y el justo murió para ser a los pecadores justificados. Queremos recordar esto en memoria de nuestro Señor Jesucristo, y que el Espíritu Santo nos siga recordando. De tal manera nos amó Dios, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Igualmente, con sumo cuidado, la copa tiene otro cobertor que está muy pegado, y hay que tener un control de firmeza estable para no derramarlo. Y lo vamos abriendo lentamente, no hay apuro, hasta lograr abrirlo sin derramarlo. Hay que tener con mucha firmeza la copita y agarrar el plástico que está arriba y moverlo suave, pero con firmeza. Y entonces así se va a levantar y no lo vamos a derramar. Entonces vamos a poder invocar el texto bíblico con estas copas en mano. En el verso 25 y 26, asimismo tomó también la copa después de haber cenado y diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos. Te damos gracias, Señor, por esa sangre preciosa carmesí que fue derramada en la cruz con el poder de perdonar y limpiarnos de toda maldad. Permítenos recordar al beber esta copa que tú vienes pronto a celebrar esta cena con nosotros. Y por eso eres digno de nuestra obediencia, de velar, orar y trabajar como viendo al invisible, como haciendo las cosas para el Señor y no para los hombres, para vivir en tu gracia y en tu misericordia, porque de gracia recibimos, de gracia también debemos dar. Y recordar que esto lo hacemos en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias y te invocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por esta convivencia, así como hemos recibido bendición.